Desde el Paseo de Chil se puede ver el hermoso monumento a Fernando de León y Castillo, y frente al mismo encontraremos el Parque Doramas y el Muelle Deportivo. Avanzamos por la calle León y Castillo para acceder al muelle, disfrutando de sus palmeras y el nuevo y polémico carril bici que ha sido ampliado recientemente. A nuestra derecha, el edificio rojo es el de la Policía Nacional y Extranjería. Este es uno de los accesos al muelle deportivo. Bueno chicos, ya llegamos al muelle deportivo. Desde aquí pueden ver hermosas vistas de la ciudad. Pueden apreciar muchas embarcaciones. El muelle cuenta con una capacidad aproximada de 1.250 atraques. En esta área se puede alquilar todo tipo de embarcaciones a vela. También existen escuelas de vela, submarinismo y excursiones especialmente a buques hundidos afuera de la bahía. Esta es una zona donde se puede pescar disfrutando de la entrada del barco Fred. Olsen, que es una de las compañías navieras en las que podemos viajar entre islas, llevándonos nuestro propio coche. Su precio es muy económico y muy buen confort y servicios. También podemos disfrutar caminando por su paseo con vistas preciosas mientras bordeamos el atracadero. A mi izquierda se encuentra el centro comercial Sotavento, el cual tiene algunas tiendas especializadas en el sector marítimo, varios restaurantes y bares de copas, muy populares entre los residentes. Para acceder al muelle con tu coche, debes pagar el parking con un coste a fecha de hoy de 70 céntimos la hora y podrás disfrutar de la gastronomía y actividades. Al fondo vemos la playa Las Alcarabaneras. Este es el varadero, donde se realiza el mantenimiento a todo tipo de embarcación.
Dentro del muelle podemos encontrar el Club Marítimo Varadero, al cual se puede acceder siendo socio del mismo. Si deseas que hagamos un video sobre el club, déjamelo en los comentarios. La avenida marítima transcurre paralela al muelle. Como dato curioso, les cuento que Gran Canaria tiene una de las per cápita más altas de centros comerciales por habitante. Desde la segunda planta del centro comercial, mientras bebemos una copa, podemos disfrutar de las relajantes vistas al muelle y ciudad. A nuestra derecha vemos la discoteca Tao, una de las más famosas de la ciudad. Nos encontramos en el jardín del Hotel Santa Catalina. La escultura Atis Tirma representa la conquista de Gran Canaria, donde los aborígenes prefirieron sacrificarse antes de ser conquistados por los españoles. Este hotel cuenta con 5 estrellas. Es el más antiguo y representativo de la ciudad. Es un hotel emblemático. Su belleza colonial exterior e interior es maravillosa. El mismo tiene bar en la azotea, restaurante, piscina, spa y gimnasio. Por él han pasado algunas de las personalidades más importantes de siglos anteriores, dejando huella de su cultura y su talento.
Desde la derecha del hotel podemos acceder al pueblo canario y dentro del mismo encontraremos el Museo Néstor, lugar donde se efectúan fiestas todos los fines de semana con actividades culturales y gastronómicas. Llegamos a una de las entradas del Parque Doramas. Como dato curioso, les cuento que el hotel fue construido en 1890 y hace poco, en el 2019, fue remodelado. El Parque Dorama es uno de los más populares de Las Palmas, teniendo más de 400 variedades de plantas. Es uno de los parques ajardinados con cascadas con fuente y con plantas autóctonas como dragos, ficus y palmeras. Podemos disfrutar de múltiples variedades de aves, como son estos hermosos cisnes negros. Si vienes al Parque Doramas, en ciertos horarios del día, las fuentes y cascadas estarán funcionando, por lo que podrás disfrutar al máximo de todo su esplendor. Bueno chicos, por hoy nos despedimos.
Recuerden suscribirse y si les ha gustado, dale un like. Nos vemos en el próximo video. Chao.